Comunicación. Comunicación. Comunicação. 통신, Communication. Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre Territorios. género, medios, Ciudadanos. movimientos sociales y mucho más. Bienvenidos. A mí me repugna la corrupción llena de mermelada de este gobierno. Y más ahora, que estoy a dieta. Ya no como ni arepas ni mermelada. Así es que decidí sumarme. Vamos a protestar contra la corrupción, pero contra toda la corrupción. Y donde hay cochinadas de corrupción o de cosas malas, está Uribe, por mera coincidencia, por supuesto. El Cartel Tour. Acompáñenos, visitaremos 8 carteles dedicados a robarse la plata del departamento. ¿Y sabe quién se queda con esa plata? Lo más granado de la política cordobesa. ¿Y sabe quiénes terminan jodidos? Ustedes, cordobeses. ¡Ay, qué rico! ¡Comencemos! En un contexto de sobreoferta de información como en el que vivimos hoy, por cuenta de desarrollos como la web 2.0 o participativa y las redes sociales, resulta interesante observar cómo las narrativas comunicativas vienen adaptándose a las dinámicas de consumo en espacios donde predomina lo emocional sobre lo racional, como son los entornos online. El crecimiento en la demanda de contenidos audiovisuales en formatos generalmente de corta duración, montajes muy dinámicos, casi frenéticos y un lenguaje sencillo y cercano han determinado el surgimiento de nuevas propuestas comunicativas que han emergido de la mano de nuevas personalidades que al alcanzar un número significativo de adeptos o seguidores pueden configurarse como influenciadores a la hora de establecer sus preferencias frente a un tema e incluso en la construcción de su opinión. Entendiendo que las emociones juegan un papel relevante en estos espacios, el humor se ha convertido en una estrategia para captar la atención de los usuarios que habitualmente navegan en las diferentes plataformas digitales y son más propicios a engancharse con este tipo de contenidos por la empatía que se establece. Una herramienta que ha sido utilizada desde la producción de contenidos relacionados entre otros con temas de entretenimiento, pedagógicos e incluso de actualidad y crítica política. Y es ese último tema el que motiva la realización de este espacio, buscando hacer un acercamiento al humor político que hoy tiene lugar en Internet, desde la mirada a 3 casos que han surgido hace poco menos de 2 años en Colombia. Me dicen Wally, emprendimiento digital del abogado y tuitero Walter Rodríguez, La Puya, formato concebido por parte del equipo de opinión del Espectador, y Hola Soy Dani, canal creado por el periodista y columnista Daniel Samper Ospina como una apuesta casi accidental en lo digital. Desde sus diferencias y similitudes en su relación con el uso del humor, pasando por el ejercicio periodístico y su impacto sobre la opinión bajo las dinámicas de interacción propias de Internet, escucharemos las voces de los creadores de los canales y de algunos especialistas, quienes desde su conocimiento y cercanía con el tema nos ayudarán a orientar este espacio, así como las intervenciones de algunos usuarios y sus apreciaciones sobre este tipo de contenidos. Para empezar, es importante comprender cómo las dinámicas de producción y consumo informativo han cambiado. El que hoy sea posible hablar de audiencias activas y prosumidores implica que existe una participación directa de los usuarios en la creación y difusión de contenidos, lo que viene redefiniendo los roles tradicionalmente establecidos en la comunicación de una vía, abriendo el espacio para que casi cualquier persona con una idea concreta y algunos recursos básicos pueda construir propuestas comunicativas en lo digital, desde una pieza compartida en sus redes personales hasta la construcción de sus propios medios virtuales. Para el periodista Eduardo Arias, referente en materia de humor político en Colombia, especialmente durante los años 80 en la prensa y en los 90 en la televisión, el cambio más importante que ha traído para el género la masificación de la web participativa y las redes sociales radica en la posibilidad que tiene cualquier persona de realizar contenidos de humor sin pasar necesariamente por el filtro editorial de los medios y sus cabezas. Pues yo pienso que ha cambiado mucho y por muchas razones, ¿no? La primera es que ya cualquier persona que tenga alguna idea tiene cómo divulgarla. Eso no pasaba, digamos, hace 20, 15, incluso yo diría que de 2004 para acá con las redes sociales, ¿no? Porque antes, bueno, había páginas de pronto de YouTube y canales, pero
realmente era un uso más bien restringido. Entonces yo pienso que desde ese punto de vista pues ha cambiado muchísimo la difusión del humor. Ya no se necesita tener un amigo o conocido o una recomendación para que lo presenten al jefe de redacción de un periódico, a ver si de pronto le publican la caricatura, o si usted es caricaturista del medio, el director o el editor, pues, uy no, mejor no echamos esta caricatura porque nos meten líos, o no sé. Los humoristas o las personas que tengan una idea de humor tienen la posibilidad de mostrarla a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, y los medios pues se han visto en la obligación de entrar en contacto directo con sus usuarios. El New York Times para abajo, todos, la BBC de Londres, todos tienen la necesidad, la obligación de estar en redes. Entonces eso ha hecho también que el vínculo, digamos, entre el público y el medio ha cambiado completamente. Ya no hay una mediación que antes era carta al editor y el editor decidía si la publicaba mochada. Ahora tranquilamente las personas pueden opinar directamente, ya sea a través de redes sociales o en los mismos foros que abren los medios. Entonces yo creo que todo eso ha cambiado muchísimo el panorama del humor. La forma en que cada propuesta se relaciona con el humor y lo comprende parte de los referentes que los realizadores tienen desde su experiencia personal y las características del formato que cada uno adapta o construye para materializarlo audiovisualmente. Para Juan Carlos Rincón, coordinador de opinión del espectador y co-creador de La Puya, la inquietud por utilizar el humor como herramienta comunicativa tiene que ver con los formatos de este tipo que conoció durante diferentes etapas de su vida. Mi despertar intelectual se debió a comediantes gringos que banalizaban lo que yo consideraba sagrado y que me mostraban cómo a través de chistes ellos podían argumentar. Durante mi universidad yo consumía muchísimos programas de Estados Unidos donde era básicamente un comediante comentando las noticias. De ahí también llegué a los videos viejos de Jaime Garzón, del siguiente programa, y empecé a ver cómo este tipo de lenguaje traduce temas muy complejos y los trae a una masa. Entonces, cuando llego al periodismo y llego al espectador, pues mi obsesión era preguntarme, bueno, ¿yo cómo logro que estas investigaciones tan importantes, que estos debates tan densos, lleguen a un mayor número de personas y hablen un lenguaje que me habla a mí, que es el de los videos? Entonces, de ahí proviene un poco la idea de La Puya, y ya cuando me junto con las personas dentro del periódico, todos tenemos la misma visión de que nos gusta comunicarnos en este lenguaje. ¡Wow! ¡Descubrimos que los políticos son corruptos! No pues, premio Electricaribe a las lumbreras. Uno de los líos con la corrupción es que cada vez que un cafrecillo sale condenado, los partidos políticos se lavan las manos. Pero los partidos son las escuelas que cultivan el talento nacional. El humor en La Puya se incorpora a través del lenguaje. A una investigación elaborada por el equipo se añaden toques de ironía y sarcasmo, lo que aporta la configuración de un tono comunicativo que es reflejo de la voz activa de los productores de la propuesta, dentro de los argumentos informativos que se exponen, lo que la enmarca dentro del género periodístico de la opinión, como lo comprende Eduardo Arias y que hace parte de la definición del mismo canal. Yo pienso que La Puya, siendo divertido a veces porque utilizan recursos humorísticos como la sátira y la ironía, y a veces, pues no, sí, algunas frases que ponen al comienzo y todo, yo lo considero que es más bien una columna seria de opinión. El caso de Wally, él sí acude mucho más al humor. Wally me parece que él sí, pero también está como con una finalidad de, bueno, mire lo que está pasando en el país, y es decir, él lo muestra de una manera divertida, pero termina siendo serio, que pienso que Daniel también lo hace, ¿no? La propuesta del canal Me Dicen Wally y su personaje Wally Opina está basada en el formato televisivo americano Late Night Show, en el que de manera similar a un informativo, comenta de forma sarcástica algunas noticias de relevancia en la agenda. En su apreciación, el potencial del humor político radica en llegarle de manera más sencilla a las audiencias que formatos periodísticos tradicionales. Yo no he considerado así que sea pues, el mejor comediante, entre comillas, pero lo que yo trato de hacer es tomar las cosas con sarcasmo, tratar de decirle a la gente, bueno, nuestro querido alcalde Peñalosa, que no es querido. Digamos que yo entiendo la sátira y el humor en la política de esa manera. Es como hacer reír a la gente, pero a la misma vez dejarla pensando en, bueno, esto es chistoso, pero no está bien. El segundo capturado fue el señor Otto Bula, quien en agosto del 2013 fue sobornado con $4.6 millones para asegurar el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Al señor lo agarraron con las manos en la masa del tamal que se estaba tragando, porque estaba en un restaurante cuando lo capturaron. El humor es una herramienta que permite que las personas reciban la información de una manera mucho más sencilla, más dinámica como la pueden recibir en un medio de comunicación como un noticiero o como un periódico.
Entonces lo que hace eso es acercar también a un público que no estaba tan pendiente de esos temas, como es el público millennial, que digamos no le interesa tanto esto, pero si lo ven con un poco de humor, como también ha pasado con el fenómeno de los memes, con páginas como Movimiento Naranja o Guerra Universitaria, que han tratado de hacer como un poco de humor con toda la política a través de imágenes que son chistosas, pues lo que hacen es acercar a un público que no estaba y también a tratar de que este público pues haga una crítica sobre lo que está sucediendo a nivel nacional. Y Daniel, en mi opinión, tuvo la brillantez de darse cuenta, después de ese primer YouTube que hizo, de que esa era una herramienta muy valiosa. Obviamente a veces se burla de otros youtubers y hace la parodia pues de los youtubers juvenil que hace brincos y cosas. Es decir, él se apropia un poco paródicamente de algunos elementos de los youtubers más famosos, pero termina también haciendo un humor político muy cáustico, a veces ni siquiera humor, con opinión también. Como youtuber hago lo que hacen los youtubers en sus formatos tradicionales, es decir, hago retos, hago enumeraciones, hago tags, hago juegos, etc. Y como parte del contenido pues hablo de las vicisitudes de una persona de 40 años, tener hijas, llevar 10 años casado, el tag del divorcio, etcétera, etcétera. Esa es la narrativa, esos son los ingredientes, por decirlo así. Pero el aceite en el que cocino todos esos ingredientes es la sátira política. Quiero decir, generalmente las metáforas, las parábolas, los objetivos de la crítica son miembros de la clase política colombiana. Pero muy rara vez la temática de un video es algo que tenga que ver con política. Siempre busco un pretexto que tenga que ver o con tener 40 años o con ser youtuber. Por su trayectoria en la prensa y su ascendencia familiar, algunos públicos, particularmente mayores, asocian a Daniel con su trabajo como columnista, oficio que no ha abandonado. Sin embargo, expone algunas diferencias entre ambas expresiones de la opinión que definen su éxito presente. Ser columnista me permite ser caricaturista, ser youtuber me obliga a convertirme en caricatura y esa exigencia es difícil, uno tiene que aparecer en la pantalla. No es difícil en la medida en que aparecer sea sencillo porque la producción es sencilla, pero sí es extraño después asumir la fama, asumir como la cosa de ser uno el protagonista de la sátira cuando está acostumbrado a hacer sátira sobre los demás. Hijitos, quiero pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén presos salgan a marchar contra la corrupción. Los recursos narrativos que emplea Daniel Samper, propios de la identidad youtuber, incluyen los retos y tags con personalidades de la clase política nacional, a quienes expone públicamente a través de metáforas que en ocasiones pueden ser aceptadas como expresiones humorísticas por parte de los espectadores. En el formato de YouTube a veces involucro a más personas y unas de esas personas a veces son los mismos políticos. Entonces, así como en la columna me burlo de los políticos, estoy tratando de que en el canal haya un espacio para que los políticos se burlen de sí mismos, que puedan ir ellos mismos al canal, bobear ellos mismos también, darse palo de alguna manera y burlarse de sí mismos. Entonces, el contacto que yo tenía con los políticos como columnista pues era nulo, era simple observación y escribir sobre ellos, pero aquí pues hay una interacción directa con ellos, con los políticos. Para el periodista y subdirector de Noticias 1, Ignacio Nacho Gómez, Daniel Samper consigue ese efecto hilarante igual y en ocasiones, mientras que la puya la asocia con una manifestación de un sentimiento diferente. Evidentemente a mí Daniel Samper me hace reír y ocasionalmente también Wally, pero la puya no. La puya es una especie de género youtuber incendiario actual llamado a que la gente manifieste su indignación, no a que manifieste su humor, son sentidos diferentes. De los tres canales, el que suscita mayores debates por su relación directa con el ejercicio del periodismo es La Puya, particularmente por declararse como una propuesta que no persigue la objetividad, lo que contrasta con su interés por informar, desde un formato que ellos mismos caracterizan dentro del género periodístico de la opinión, y que desde su logline invita a los usuarios a que se emberraquen con argumentos, lo que combina necesariamente elementos de lo emocional y lo racional. Y en los últimos 2 años por Yopal han pasado 7 alcaldes. Un poquito de contexto. Casanare estaba nadando en petróleo a finales de los 80. Y por eso en los últimos 20 años Yopal triplicó su población. El problema es que no había ni agüita ni casita para tanta gente. Y esos vacíos los aprovecharon los políticos para terminar de hundir el departamento. Y de paso, callar a los periodistas que se atreven a mencionarlos en sus notas. Listos para este novelón.
La Puya es una videocolumna de opinión que lo que quiere es meterse en los puntos álgidos de los debates nacionales y la verdad tiene dos propósitos. Primero, darle la suficiente información a quien nos ve para que pueda tomar partido sobre un tema particular, para que tenga una información compleja, investigada y verificada y toda la rigurosidad de los criterios periodísticos, pero además no es una información que se presenta de manera neutra y con una apariencia de objetividad, sino que lo que se hace es que confiesa que el periodista es humano, que el periodista tiene sesgos y que el periodista tiene opiniones. Entonces también propone un marco interpretativo de la realidad que nosotros respaldamos a partir de la investigación y de nuestras propias deducciones lógicas. Desde la lectura que Johan Mendoza Torres, sociólogo, máster en desarrollo social, doctorando en ciencias sociales, docente universitario y columnista, hace de esta particularidad de la Puya, pone en consideración la necesidad de ahondar en el debate frente a la responsabilidad que tienen este tipo de propuestas por el amplio alcance que consiguen en las audiencias a la hora de considerar que sus contenidos pueden ser asimilados como información y no como opinión. Es un debate totalmente abierto el de objetividad y subjetividad, en el cual, digamos, si me lo preguntaras, yo estoy parado totalmente en la raya de que no hay objetividad, jamás. Hay un condicionamiento previo a todas las cosas que nosotros decimos, formulamos, comentamos. La conductora del programa La Puya decía que eso también tenían que pedirle permiso a edición, al director, si eso salía, si eso no salía, porque unas duraban más, porque otras menos. Todo eso ya supera al programa mismo y radica o se radica en el campo del debate ya, digamos, fuera de las redes sociales. Y ese sí es el que, digamos, me interesa y nos importa a muchos. Y es, bueno, ustedes pueden estar haciendo cosas muy frescas, muy cool, muy chéveres, súper populares, pero ¿se están dando cuenta conscientemente de lo que están haciendo? A mi juicio, creo que no. No obstante, se contradicen porque primero dicen no le apuntamos a la objetividad, pero posteriormente dicen no, igual nuestras investigaciones son muy profundas y nosotros vamos y profundizamos en los hechos para no presentar cualquier cosa. Creo que eso falta por resolver y eso es un gran debate que ocurre ahí fuera de ella. Choca mucho que crean que ellos siempre tienen la verdad. Jake Estrada, periodista. Entonces, esas personas que son tan dogmáticas ya dejan de ser objetivas y se convierten en unas personas que solo se creen sus propias verdades y eso no es como el origen de un medio de comunicación. La Puya es un ejercicio que tiene los valores periodísticos en el corazón, que hace verificación de fuentes, que hace investigación, que hace contraste, que busca eliminar las falsedades, que busca identificar los prejuicios, que busca identificar los sesgos. Todo eso ya está inventado, todo eso lleva varios siglos inventado. El mismo espectador lleva un siglo y piquito haciéndolo. Entonces, lo que diferencia a La Puya de los otros canales es que antes que nada somos periodismo y somos periodistas y utilizamos los métodos tradicionales del periodismo para producir el mejor contenido posible. La presentación de fuentes durante la exposición de argumentos que caracteriza los videos de La Puya es valorada por los usuarios quienes encuentran un mayor sustento en la información que allí se presenta en relación con los otros canales, pasando por alto el que venga acompañada de ironías, sarcasmos y sátiras. Sobre todo nos preocupamos por meternos de lleno y de fondo a cada uno y entender todas las posiciones y entender todos los tipos de fuentes y en hacer comentarios que vayan un poquito más allá de la indignación y que en verdad la persona salga muy bien informada de un tema particular. Sin embargo, una posición mucho más crítica es la que presenta Ignacio Gómez frente a esta relación entre el ejercicio del periodismo y lo que se presenta en ese canal. Yo creo que en esta coyuntura periodística La Puya es un error periodístico, es un género que llama a la indignación y a la opinión por encima de la información, a sublimar la opinión y la indignación por encima de lo que se necesita, que es la información, y precisamente en manos de un medio de información me parece que pues ese no es el sentido de las cosas. No, periodístico sí, con lo que no se puede igualar en ninguna situación es con el ejercicio reporteril. Es decir, eso es periodismo y eso es periodismo de opinión, y eso vale como una columna y digamos si tiene su propio público. Pero digamos que la educación del público no se hace a través de la indignación. Mi propósito no es que un televidente de una historia mía salga emputado, sino que salga pensando y tal vez al otro día o tal vez unas horas después reflexione y tome una posición que lo ponga a llorar o a indignarse o a reírse. Pero no prefabricar una opinión para entregársela y hacer al lector o al televidente dueño de mi indignación. Debe ser el dueño de mi información y de su propia indignación, no de la mía.
Ese voto suyo importa. Y sabemos lo difícil que es porque todo el mundo está untado. El trabajo de mucha gente depende de que cierto político gane. Todo el mundo pide favores, aprovecha la trampita, pero todos sabemos que eso es fraude. El problema es que si permitimos robos chiquitos, permitimos que se roben el país entero. Ustedes lo han visto. Por eso cuando salgan a votar, piensen que este puede ser el borrón y cuenta nueva. No les vamos a decir por quién votar. No nos importa que sean de derecha o de izquierda, pero ustedes saben por quién no votar. Es fácil identificarlos. Se les ven los ojos, en los amigos, en cómo tratan a sus empleados, en los chismes que se cuentan en todas las ciudades. No voten por los de siempre, que sufran viendo su poder desaparecer, que se acuerden de que son empleados nuestros, no al contrario. Y perdónenos si estamos soñando mucho, pero es que somos unos culicagados que todavía creemos en este país. Y es precisamente la indignación uno de los sentimientos que más se mueven en la web, a la que se le viene añadiendo el apellido de 2.0 para dar cuenta de la emocionalidad que se pone de manifiesto en estos espacios de la virtualidad y que se caracteriza particularmente por la sobreexposición a noticias negativas con el fin de provocar una respuesta que generalmente resulta ser efímera al tiempo que dura el contenido como tendencia en las redes sociales o plataformas digitales. Dentro de la construcción de Wally Opina, como alter ego digital y protagonista de su canal, Walter Rodríguez reconoce que la opinión de su creación está más orientada por la indignación que la propia. Yo creo que la opinión de Wally Opina es un poco más de indignación. Digamos que yo como Walter Rodríguez soy un poco más relajado. A mí no me preocupan a veces tantos temas que mucha gente sí le pueden indignar demasiado. Yo soy un poco más relajado con esas cuestiones. Pero en Wally lo que se hace es intensificarlo. El señor Arias renunció a su cargo como ministro de Agricultura, cargo donde se desempeñó excelente con los campesinos de estrato 6 en adelante, el 7 de febrero de 2009 e inmediatamente anunció su candidatura a la presidencia. La reunión, como lo dije anteriormente, fue el 17 de septiembre del mismo año, o sea, 7 meses después. ¿Qué putas estaba haciendo Arias en esa reunión en la Casa de Nariño si ya no trabajaba ahí? Es que uno no se explica. Uy, ¿qué sonó? En mi canal no solamente invito a que sigan mis posturas, sino también les digo, vean otro lado, lean columnas no solamente de centro-izquierda, que es prácticamente la tendencia de mi canal, sino también vean otro tipo de política. No se queden con una sola cosa, con lo que yo les diga o con lo que les diga tal persona, sino que tratemos todos de construir un criterio propio, porque creo que eso es lo que le hace falta a este país. Primero, una educación política pues sana, que trate de cuestionarse realmente qué está haciendo los representantes que nosotros elegimos, y lo siguiente es pues efectivamente crear una crítica hacia el resto de cosas que nos rodean, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión también privada, que muchas veces también le termina haciendo daño al país. La posibilidad de expresar una opinión a partir de argumentos construidos desde su propia orientación política o ideológica, exponiendo o no el sustento de las afirmaciones que allí se presentan, hace que en algunas ocasiones, dentro de la coyuntura nacional, lleguen a fijar posturas concretas frente a temas álgidos del debate. La opinión es un subgénero del periodismo, es decir, uno tiene todo el derecho a opinar de una manera objetiva, a opinar de una manera documentada y tal, pero es una opinión. Se llama periodismo de opinión pues porque el periodista opina. Lo que puede terminar generando más adeptos o contradictores a su propuesta, como lo manifiesta Daniel Samper en su caso frente al proceso de paz. Creo que los columnistas y opinadores ahí debemos tomar un partido, documentarnos bien y emitir nuestra opinión. Mi opinión es que hay que apoyar el proceso de paz. Y naturalmente eso me pone también en el otro lado del uribismo y aprovecharán eso pues para decir enmermelado, pro gobierno, santista, pro FARC, castrochavista, violador de niños, etc. El que quienes utilizan el humor como herramienta para expresar su opinión desde el periodismo se alineen con una postura concreta no es algo nuevo. Eduardo Arias trae a su memoria la forma en que los caricaturistas, en diferentes momentos de la historia, empuñaron abiertamente las banderas de un movimiento o de una figura política, en ocasiones orientada por el bando en el que se suscribía el medio para el cual trabajaban. En la época de los periódicos que tenían filiación política, en las páginas editoriales todos debían ser de la misma filiación política de la línea editorial del periódico, pues los caricaturistas muchas veces hacían caricaturas, no sé, pienso en Chapete, hoy pueblo liberal a votar por Gerard Restrepo, por decir algo. Y en el Siglo seguramente había, no me acuerdo el nombre del caricaturista del Siglo en esa época, que seguramente diría, pueblo conservador, hoy votaremos todos por Álvaro Gómez Hurtado. Los muchachos de la puya hasta ahora son muy queridos, muy formales, muy independientes. Rolando López, docente. Pero yo quiero ver que ellos hagan una columna criticando algo de la familia Santo Domingo, algo de Bavaria, algo
que afecte los intereses del grupo que es dueño del espectador. No lo van a hacer. A pesar de ser medios construidos para y en lo digital, espacio donde se considera hay mayor libertad e independencia, para algunos usuarios es inevitable relacionar las posturas de la puya con la del espectador por ser el lugar en el que el formato fue creado y se produce, ante lo cual Rincón responde. La puya muchas veces está liada con la opinión del espectador, pues porque somos periodistas que estamos ahí, en últimas el espectador atrae a personas que comparten los principios liberales que fundaron el medio. Dicho eso, la puya es independiente, es decir, la opinión que sale ahí es la opinión de las 3 personas que firmamos los guiones, punto. Recibimos otras posiciones, recibimos otras ideas, recibimos comentarios, pero en últimas sería deshonesto decir esta es nuestra opinión cuando en realidad es la opinión de alguien más. Por eso es que yo digo que el humor es una herramienta de opinión por encima de todo. Y muchas veces uno como que lo trata de sacar de ahí, y yo pienso que no, que el humor forma parte del periodismo de opinión. Es decir, para mí eso es tan periodismo de opinión como cualquier columna seria o no tan seria de cualquier columnista pues que defiende X, Y o Z idea o argumento. Entonces yo pienso que son 3 ejemplos de cómo la opinión y el humor se pone como herramienta, no como finalidad, al servicio de expresar una opinión y me parece a mí de ofrecerle a los usuarios una mejor información sobre temas sobre los que por lo general se desinforma mucho, se dicen verdades a medias. Sintopía Radio, distancia cero, por más cercana, más nuestra. Los 3 formatos encontraron en lo digital la forma de construir discursos y narrativas sobre temas políticos. Daniel Samper destaca el riesgo que emprendieron estos canales por llevar ese tipo de contenidos a espacios como la web. Que son expresiones de periodismo no tradicional, que son expresiones de periodismo que tomaron un riesgo digital, que se aventuraron a meter en un formato que no existía un contenido crítico, quiero decir, contenido que fuera capaz de analizar la realidad del país, la actualidad política, la actualidad noticiosa, desde un ángulo original, pero sobre todo como una producción pensada para el medio digital, es decir, no hacer televisión y alojarla en internet, sino hacer de una vez un producto que es hecho para internet, de bajo costo, de corta duración, con algunos elementos pues que le dan autenticidad a cada uno de los canales, cada uno a su manera naturalmente, y creo que en eso los 3 somos muy parecidos. El que hoy muchos de los espacios informativos y de opinión se hayan volcado a las plataformas y redes sociales en lo audiovisual no es gratuito. Desde la puya entienden que estos formatos son el presente y el futuro de los medios y del ejercicio periodístico. Los medios digitales son el formato y los medios digitales son los nuevos discursos, y quien no lo reconozca simplemente se va a quedar atrás, porque la nueva generación consume esto. Y lo que el reto de casi siempre el periodismo es yo cómo cuento la historia que la gente quiera leer en la manera en que la quiera leer. Entonces ya no podemos hablar de esa distinción, sino que simplemente vemos que el periodismo evolucionó para contarse de una manera distinta, como lo hizo cuando se inventó el papel, como lo hizo cuando las diferentes evoluciones tecnológicas a lo largo de la historia. Esto simplemente es eso, el siguiente paso, y la próxima generación seguramente traerá un nuevo formato y nos tocará adaptarnos y nos tocará seguir contando el mismo periodismo bueno de siempre. Explica la popularidad que alcanzan estos productos y sus realizadores. Desde lo sociológico, Mendoza lo asocia con el consumo cultural, particularmente en la sociedad de la imagen que es predominante en los entornos web. Pues la explicación se da a partir de lo que Norbert Lechner llamaba la cultura de la imagen. La sociedad contemporánea está envuelta en el marco de esa cultura, o lo que ya autores pues un poco más viejos han mencionado como la cultura de masas o la industria cultural que llaman. En ese marco, la popularidad de estos fenómenos no se da per se o en sí por esos fenómenos, sino que se da porque se ajustan a los estereotipos, a los tipos ideales o formas que impone, digamos, la hegemonía cultural dominante, en este caso pues una literal industria cultural de la imagen, es decir, menos contenido, menos charla, no escriba tanto sino más bien rápido, no coloque solo una imagen sino mira al tiempo, y si es solo un diálogo córtelo cada 2 segundos, y con eso la gente permanece como sobreestimulada. Ese atractivo visual se suma a la posibilidad de interacción que se produce de manera inmediata y directa en el mismo espacio donde se alojan los contenidos, lo que permite medir la respuesta de quienes consumen la información. Reacciones que para Wally son importantes, pero considera que otras relacionadas con la influencia que alcanzan sus contenidos puede tener mayor valor.
la gente consume este tipo de programas que me sorprende gratamente. Cuando yo arranqué el canal no esperaba sino tener, yo decía, pues si llego a 10.000 suscriptores va a ser pues increíble. Afortunadamente pues me he dado cuenta que sí hay público para el humor político en Colombia y fue creciendo, entonces eso me parece algo muy positivo porque es gente a la que le interesan estos temas y pues que va compartiendo y va haciendo que más gente se interese. Otro impacto que puedo hablar es que hay fenómenos interesantes como que pues, yo soy muy antiuribista y me da mucha alegría cuando alguien me escribe en Twitter o en YouTube, Wally, gracias a usted mi papá dejó de ser uribista o mi hermano que era súper uribista ha dejado de serlo, pues porque entienden que hay argumentos que defienden la tesis antiuribista de por qué no hay que seguir todo lo que dice este señor. Creo que ese es el impacto pues, positivo que he podido encontrar a partir del canal, que me satisface mucho, más que la cantidad de suscriptores y todo eso, es poder, digamos, influir en el pensamiento de algunas personas y tratar de que tengan un sentido más crítico. El que el contenido propuesto por parte de un canal se convierta en tendencia, para Johan Mendoza es una respuesta coherente por hacer parte de la dinámica misma de los productos de consumo en esos entornos. Lo mismo sobre la posibilidad de que estos trasciendan a escenarios de conversación fuera de la web. Y que se genere tendencia o no, pues eso ya va dentro del margen de las rúbricas o mediciones que tengan esos sistemas. O sea, pues que sean tendencia no es un gran fenómeno. No es el fenómeno en sí que sea la tendencia, sino que se mide la tendencia bajo los parámetros que exige ese formato. Y que eso salga a la, no sé, que se extrapole de la web a la realidad, pues es una consecuencia coherente también con aquello desde lo cual enriquecemos, nos informamos o componemos todo nuestro margen cultural. La gente habla mucho de las series. ¿Por qué? Pues porque las series, ¿dónde las dan? En Netflix. Ok, entonces, ¿cuál es la última serie? La gente habla de X serie. Pero a veces me he encontrado que si una persona no se presta o no ve las series, pues se queda sin tema de conversación en ciertos círculos. Y sobre todo los más jóvenes necesitan vínculos de aceptación literalmente en los rebaños culturales. Entonces, para que a mí me acepten, yo necesito hablar de lo que está ocurriendo. No de lo que está ocurriendo en el país, que ahí es la gran diferencia, sino de lo que está ocurriendo según lo narrado por la cosa que es tendencia, que es totalmente diferente. Ahí hay una distinción, un abismo brutal. Entonces la gente no está enterada en sí de lo que está ocurriendo en el país, sino que está enterada de lo que sale en esas cosas que están, de esos formatos o esos programas que se mencionan allí. Frente a la posibilidad de producir sentido crítico en las audiencias planteado de diferentes formas por los tres canales, Johan Mendoza asegura que al ser productos para el consumo, difícilmente podrían conseguirlo bajo las dinámicas actuales. No es lo mismo conocer que comprender. Y yo equiparo en este punto conocer con consumir. Es decir, sí, yo ya sé que hay ladrones y esa es otra entrada de La Puya, o esa es otra entrada de Wally, o es otra entrada de Daniel Samper y toda esa cosa. Sí, pero yo no profundizo. Yo estoy consumiendo un producto. Hasta allá no tendrían, de hecho, por qué llegar ellos. El problema es que la gente trate de utilizar ese tipo de cosas como catapultas para supuestamente generar una crítica política. Allí lo que se genera es una crítica, a mi juicio, más emocional, más efímera. Entonces la gente lo que hace es vociferar, rabiar, agarrarse en redes, diría yo que a partir del sistema de valores que tiene, pero no cuestiona ese sistema de valores que tiene para juzgar el hecho. Particularmente temas como la religión, el fútbol y la política generan controversia por tocar algunas sensibilidades, una respuesta que es normal cuando se ataca desde herramientas como el humor o la sátira la imagen de figuras o instituciones que algunos sectores de la sociedad han establecido como intocables. Como Pastrana, que dijo en la W Radio la siguiente barra basada: una compañía que corrompe funcionarios no puede tener contratos en el país. Ay, pobrecitos los funcionarios. Llegó Odebrecht y ¡pum!, los corrompió, porque ellos no eran así, ellos eran hermanitas de la caridad. Y esa compañía malvada, ¡pum!, los convirtió en malos. Ver a las cabezas de la política como si fueran un ente alejado y como si no se les pudiera tocar y no nos pudiéramos burlar de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace el humor? Pues igualarnos. Es decir, tú eres igual que yo me puedo burlar de ti porque estás haciendo las cosas mal y punto.
Entonces creo que sí, el humor ayuda a fortalecer esa postura crítica, porque es que si no nos reímos de esta gente y si no hacemos una postura de risas contra esta gente, pues ellos van a seguir creyéndosela y nosotros también. Entonces la idea es tratar de que todos estemos al mismo nivel, y creo que el humor es una fuente que permite precisamente eso. Según Ignacio Gómez, la vigencia del humor como herramienta de liberación a la opresión se mantiene porque las clases dominantes siempre han existido y van a seguir existiendo. Si tú ves las obras de Francisco de Quevedo y Villegas, que son del siglo XVIII, te das cuenta que tienen una vigencia actual, porque la corrupción política, la corrupción de las élites, básicamente es un fenómeno que no ha cambiado desde hace más de 4 siglos. Entonces eso se va a seguir repitiendo, es decir, la misma burguesía colombiana, ese tipo de personas que se creen los dueños de los espacios, ese tipo de personas que creen que hay partes del país o partes de la ciudad que son solo para ellos, siguen siendo la misma, desde el siglo XVII son exactamente los mismos. Traer al nivel de todos lo que supuestamente está endiosado, es quitar los tronos, es quitar lo sagrado, es quitar esta idea de que hay temas tabú, que hay temas que no se puedan tratar, que hay personajes que no se pueden criticar, y es decir, no, todos estamos en este debate, todos estamos en el lodazal, todos tenemos que ensuciarnos y tenemos que poder criticar absolutamente todas las ideas, por más mayoritarias o por más poderosas que sean. Según Wally, es fácil hacer humor desde los errores de los políticos, porque son muy recurrentes, lo que aporta material de trabajo de manera continua. En su caso particular, con Enrique Peñalosa, a quien dedica una sección completa de su espacio. Colombia tiene mucho material en políticos que son o muy burros, o que cometen embarradas, o que finalmente pues nos hacen reír ellos solitos. O sea, por ejemplo, la sección de Otra vez Peñalosa que tengo en mi canal, yo la escribo, esa es la que menos me demoro escribiendo, o sea, me demoro escribiéndola prácticamente 10 minutos, porque Peñalosa siempre tiene material. De hecho, yo la escribo ya cuando termino de corregir el resto del guión. Peñalosa, busco qué hizo Peñalosa esta semana, porque todas las semanas sale. Entonces se da solita, digamos que las embarradas salen solas, y finalmente el que hace reír no soy yo, sino el político que sale en el video, que es Peñalosa, en ese ejemplo. Yo digo que el humor político es sencillo porque da demasiado material. Sin embargo, no todas las personalidades reaccionan del mismo modo al ser blancos del humor. Uno de los casos más recordados trascendió al escenario de lo legal, por la disputa en redes entre el expresidente Álvaro Uribe y Daniel Samper. El humor desarma esas personalidades mesiánicas de una manera tan audaz, los desnuda de tal manera, los humaniza tanto en personajes que tratan de presentarse como si fueran sobrehumanos, que no saben cómo reaccionar, y generalmente esa reacción brusca es por eso, es decir, en el caso de Mocus probablemente él responde un apunte con otro apunte, en el caso de Uribe pues no, responde un apunte con una difamación directamente. La alta influencia de lo emocional en la web y la capacidad que tiene el humor y la sátira política de subrayar los errores y las faltas de los protagonistas de la política fácilmente genera confrontaciones que en ocasiones producen afrentas que, condimentadas en contextos de polarización, pueden terminar en acciones violentas. Con Uribe definitivamente fue un momento muy difícil, no solo pues por su difamación, sino por toda esa manera en que él impulsó a toda su fanaticada para que me pasaran por una verdadera trituradora de difamación. Yo creo que lo que hizo Uribe y toda la fanaticada de él, aupada por él, fue echarle ácido a mi honra. Que a alguien le diga violador de niños, pues yo creo que no hay un insulto peor, ¿no? No solo por la forma agresiva en que él reaccionó, en el que él me echó a toda su horda de fanáticos, sino porque dentro de esa horda de fanáticos había personajes peligrosos como Popeye, que me amenazaron directamente, como el mismo José Obdulio Gaviria, que también me intimidaba en público diciendo que me iba a inmovilizar y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues respirar y seguir. Este es de los pocos países del mundo en que los humoristas debemos tener escoltas. Eduardo Arias considera que el humor siempre ha tenido la particularidad de encontrar personas que no lo comprenden, lo que a su juicio les da la libertad también de rechazarlo si siente que vulnera de alguna forma su imagen. Yo pienso que hay personajes que no tienen sentido del humor, o que no entienden el humor, o que no se aguantan el humor, y en mi opinión están en su derecho. Es decir, yo no es que esté defendiendo, es que los humoristas tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana y la gente tiene que reírse del chiste bueno, yo creo que la gente tiene derecho a ponerse furiosa
si considera que fue insultada, y si una pieza, por más que esté dentro del marco pues del territorio del humor, de todas maneras desde el humor también se puede difamar y calumniar, y obviamente, en mi opinión, una persona que se sienta calumniada y ofendida, así sea con humor o es que era en chiste, sí, pero es que en chiste el humor no es en chiste. A veces la gente confunde humor con chiste, ¿no? No, es que yo estaba hablando en chiste. Pues sí, pero cuando uno habla en chiste, pues de todos modos lo dijo, ¿no? La diferencia entre el chiste y el humor, en ese caso, toma relevancia. El chiste es fácil porque responde a un estereotipo para burlarse, mientras que el humor apela a la inteligencia y al sentido liberador. Jaime Garzón lo logró, de ahí que sea tan significativo su asesinato para el género. Ahí está el punto de Garzón, y es que Garzón sube esa crítica a cierto nivel, a metérsele a la cocina al presidente, es decir, de que cualquier personaje de la política era caricaturizable, y eso es una situación que asesinaron con Jaime Garzón. Eso el país no lo tiene, eso no lo da ningún humorista actual, eso ni siquiera lo hace La Puya, ni siquiera lo hace Wally, no lo hace nadie. Precisamente porque, digamos, con el asesinato de Garzón, de lo que se trataba era de asesinar la posibilidad que teníamos los colombianos de reírnos de la cocina del presidente. Sintopía Radio, Distancia Cero. Cuando a un colombiano le hablan de corrupción, le botan un montón de cifras como sin contexto, sin relación alguna. Sandra Gutiérrez, periodista. Y entonces uno dice como, uy, claro, eso puede ser muy grave, pero no lo entiende porque no sabe cómo, o sea, qué se relaciona o qué efectos tiene. Mientras que La Puya o La Soy Dani o Wally lo titulan de una forma muy diferente en el canal. Hablan de la corrupción, pero siento yo que de una forma más real, como más práctica, más en la realidad. Y creo que es por eso que lo consumo. Si lo titularan de otra forma, seguramente no lo miraría. Uno de los temas álgidos durante los 2 últimos años es el de la corrupción, no como un fenómeno nuevo, sino como uno que se hizo visible en la agenda gracias a los escándalos que empezaron a ventilarse tras lo ocurrido con la multinacional Odebrecht, un abrir de ojos que, según Juan Carlos Rincón, se vio favorecido con la firma de la paz. La corrupción es el tema principal en Colombia, y eso lo demostró el proceso de paz. Una vez se desapareció de las FARC, de las consideraciones políticas, lo que vimos es, sí, el problema es que somos un país lleno de corrupción. Por eso es muy importante que haya una voz que diga, oigan, corruptos, acá los estamos mirando. Si tienen otros temas en sus regiones que saben que no se pueden tocar, ¿por qué no nos lo cuentan en los comentarios? Y vemos qué podemos hacer, nosotros y la liga. También lo hacemos porque es lo que la gente más agradece. Cuando hablamos de la corrupción en Córdoba, cuando hablamos de la corrupción en Casanare, la gente dice, oigan, gracias, no sabíamos, o oigan, gracias por decirlo en voz alta, y eso genera cambios políticos. En última, los corruptos le tienen miedo a la luz, y si nosotros podemos dar unas chispitas de luz que los asuste, eso es lo que queremos. Víctor Maldonado, uno de los principales implicados en el caso de Interbolsa, ha quedado libre por vencimiento de términos, la figura favorita de los ladrones de cuello blanco. Y muchos dirán, Wally, pero el vencimiento de términos es una figura legal que respeta la dignidad humana y el debido proceso. Pues no, cuando uno no tiene billete, no. Los canales abordan los casos exponiendo con nombre propio a los responsables para dar cuenta de sus acciones. El problema, como expone Wally, es que la memoria de los colombianos es corta y su indignación puede pasar de largo con la sobrecarga de información del día a día. Hay una cosa que pasa en Colombia, pues, que es triste, pero es una realidad, las cosas se olvidan rapidísimo. Pasó lo de Isagen, pasó lo de Reficar, y nos indigna una semana, nos indigna en diciembre cuando suben el IVA, y a la semana siguiente pues no nos importa, a pesar de que lastimosamente no se mantienen y no se tiene esa indignación constante sobre lo que va pasando en corrupción, pero pues es lo que está en la boca de todo el mundo, y como digo, yo toco temas de la coyuntura y los trato de desarrollar lo más que puedo para que la gente pues también se mantenga un poco crítica ante estas situaciones, pero pues desafortunadamente en Colombia la memoria es muy corta. Lo que ocurrió con el reggaetón de la corrupción, su viralización y extrapolación fuera de la web, responde a lo que Arias recuerda ocurre cuando algunas personalidades como los comediantes impulsan iniciativas. Entre el flow del reggaetón. También los mismos humoristas se unen a veces a iniciativas, ¿no? Por ejemplo, apoyemos la marcha contra las FARC, por decir algo, el 4 de febrero, o por la paz, o la de la séptima papeleta, o el mandato por la paz que organizó Pacho Santos en los años 90.
contra el secuestro y de ese estilo de cosas. Entonces yo pienso que ahí los humoristas muchas veces se han unido, ¿no? Y muchas veces los humoristas no hacen chistes, sino que dicen cosas muy serias. Y pienso sobre todo en el caso de los caricaturistas, Ozuna, Hablado, que varias de sus caricaturas no son chistosas y no tienen como finalidad hacer reír, sino simplemente poner a pensar a la gente, ¿no? La influencia que está teniendo las plataformas y particularmente las redes sociales en la comprensión de la política produce fenómenos sin precedentes como las fake news, que han alterado procesos electorales y democráticos en todo el mundo, incluyendo la consulta anticorrupción. Un país absurdo puede rechazar los acuerdos de paz y los acuerdos anticorrupción mediante la votación, y eso lo que evidencia es ese retroceso intelectual que está significando el impacto de Facebook en nuestra cultura. Yo he recibido mensajes de personas con posgrado, de personas con postdoctorado, diciéndome que la gente se va a volver homosexual si ganaba la paz. Entonces es como un retroceso intelectual al que nos están llevando las redes sociales, que sea sin intención. Es decir, yo no creo que fue que sin culpa la fábrica de noticias falsas en donde cogían narcos mexicanos dando tiros al aire como si fueran de las FARC, sea algo que inocentemente, que alguien se confundió y que no sabía. Creo que la cultura contemporánea no le ha prestado la atención que le debe prestar a analizar esos fenómenos, y precisamente por eso esos fenómenos nos están llevando hacia las dictaduras actuales. Esto es un movimiento que apenas empieza, y la derechización del mundo por cuenta de Facebook y WhatsApp es algo que apenas está comenzando. Para Walter Rodríguez, una de las fallas que tuvo la campaña por la consulta, realizada en la mayor parte desde lo digital, radica en que limitó su alcance a aquellas personas que ya estaban convencidas de participar. Si ustedes han visto, no hay publicidad en medios de comunicación masivos. La excusa de esto es que no hay dinero precisamente para patrocinar la consulta anticorrupción. Entonces, ¿qué pasa con las redes? Pues es que las redes, como bien lo vimos en el caso de Estados Unidos o en el caso del Brexit, tienen un fenómeno, y es que se ha encargado de hacernos ver a los usuarios las cosas a las cuales nos interesa. Entonces, si a mí me interesa votar la consulta, me va a aparecer contenido de votar la consulta. Entonces es como si todos nos estuviéramos dándonos manitas en el hombro entre los mismos que nos apoyamos, más no le llega el contenido a la gente que precisamente no está a favor de la consulta. Entonces, yo como persona que apoyo la consulta no veo contenido de gente que está en contra. Pero si tú te metes a un perfil uribista o a un perfil de estas páginas uribistas, te vas a dar cuenta que hay cualquier cantidad de contenido en contra de la consulta que tiene miles de likes, de compartidos, pero es una cuestión que nosotros no vemos y que ellos también ven en común. Es decir, todos estamos así, no nos damos cuenta que hay otro público que también está consumiendo lo mismo, y al final terminamos votando los mismos de siempre, y esto no nos va a alcanzar. Sin embargo, así como se puede producir desde las plataformas donde circulan el efecto de llevar a la gente a tomar una decisión positiva, también puede ocurrir lo contrario cuando es utilizada fuera de ese interés. Johan Mendoza considera que el grave problema con el tema es que la gente que votó la consulta no lo hizo desde el conocimiento sobre lo que significa realmente la corrupción, sino sobre la base de la emocionalidad producida por el discurso con el que se trató de convencer a la ciudadanía. El tema de la consulta anticorrupción se manejó a través de redes y a través del reggaetón de la consulta y todo eso. ¿Qué pasó con la consulta? La consulta anticorrupción no sirvió para nada. Iba a servir. Yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer con 11 millones de votos? Imagínense. Pero la pregunta reflexiva era, ¿qué hacer con 11 millones de personas que no tienen ni idea de lo político y que han sido llevadas a las urnas más por una emoción espontánea? Luchamos contra la corrupción, más que por la comprensión real de que la corrupción no es el problema en Colombia. ¿Qué ocurre entonces con estos formatos? Pues obviamente son formatos que a mi juicio no están sustentados teóricamente, sino que están sustentados bajo una razón de mercado. Entonces necesitan ofrecer productos políticos, no importa, sí, existen productos políticos para ser consumidos con facilidad. Eso produce una participación negativa. Entonces una participación negativa porque finalmente la gente arrastra toda su conciencia política a un sentimiento, a una emoción, y no a una interiorización o una conciencia de lo que está ocurriendo. Los jóvenes se dejan influenciar
tanto por el video del reggaetón a favor de la consulta, como se dejan influenciar por la propaganda de la próxima serie de Netflix. Es decir, en términos reales, no hay diferencia. Mientras sea la dinámica del mercado, es decir, del modelo productivo capitalista, el que rija nuestra inserción en la cultura, así sea política, pues no va a tener diferencias. Lo mismo pasa con esos videos y esos formatos. ¿Qué quisieron hacer con eso? O sea, realmente no sé. Para mí eso es filantropía y eso no es política. Obviamente el que más repercutió fue la canción de la consulta anticorrupción de Daniel Samper Ospina. Andrés Castro, politólogo. Y pues generó curiosidad, por supuesto, un caso gracia, pero ya, y después de la campaña pues creo que ha quedado en el olvido tanto la canción como pues todo lo que generó en su momento. A pesar de no alcanzar el umbral para ser aprobada y que hoy los mandatos pactados con el gobierno se encuentren en el limbo, existen varios aportes que dejan este tipo de respuestas. Por un lado, un rejuvenecimiento de los electores, como expone Ignacio Gómez. Yo creo que eso es un movimiento que viene más despacio de lo que la gente piensa. Es decir, después de la elección de Donald Trump, hay un voto más joven, bajó la edad del voto en las elecciones de Estados Unidos. Y evidentemente, por ejemplo, en la votación de la consulta anticorrupción, tú también te diste cuenta cómo se rejuveneció el voto para tratar de solucionar un problema que había creado precisamente la ignorancia y los mensajes contraevidentes que habían promocionado el no a la paz. Es decir, cada acción trae una reacción y esta reacción sucede más lento de lo que como para advertir consecuencias inmediatas. Sin embargo, el aporte de las plataformas y redes donde circulan estos formatos tiene que ver con el poner el tema de la política en las conversaciones de las personas, lo que en consideración de Mendoza ya representa un aspecto a valorar a pesar de sus limitaciones. Creo que no solamente de estos formatos, sino de las redes sociales en sí, han sido muy básicos y son, o es uno muy, muy importante más bien, y es la politización, así sea como a medio hacerse o coja o mal hecha, pero ha habido una politización de la sociedad a raíz de los fenómenos insertos en la web. Eso es una realidad de facto, eso es real. No podemos negar por ahora que antes de esos fenómenos, inclusive el mismo Facebook, solo Facebook, porque igual ahí es donde viaja también Wally, donde viaja la Puya, donde viaja Daniel Samper, YouTube, Facebook. Así que en cierto sentido, insisto, no son ellos, es que no es nada personal, sino son las redes sociales, como esas grandes portales, diríamoslo así, de democratización. Es que esa palabra es muy forzada ahí, pero sería como una democratización del tema de lo político, algo así. Pero ni por esas, yo lo que creo es que ha habido una popularización o una politización bien hecha o mal hecha en ocasiones de la sociedad, que antes no hablaba tanto de lo político, no tenía dónde expresarse, no había una realidad, digamos, en la cual un sujeto pudiera decir existo más allá de sus círculos sociales físicos, y resulta que la tecnología proporcionó una realidad en la cual usted podía decir, usted puede decir yo existo en círculos absolutamente inimaginados. Desde la puya, el aporte puede ir más allá, dando la posibilidad a las audiencias a tener otros referentes de estos formatos y lenguajes, los motiven a asumir una posición frente a lo que ocurre en su realidad. Miren, a mí no me importa si ustedes ven la puya, pero yo lo que quiero es que ustedes se preocupen por el país. Si la puya les gusta, si la puya es una herramienta para que usted entienda mejor el país, del carajo. Si nuestro lenguaje no les habla, listo, no importa, pero busquen otros lenguajes, porque lo que necesitamos es un país que tome las riendas de sí mismo, que la abstención elección tras elección sea siempre la mayoría, lo que significa es que unos pocos toman siempre las decisiones, y no podemos permitir eso. Colombia es de todos, Colombia nos afecta a todos, y la clave de la democracia es un público informado y un público que, pese a que duele, pese a que cansa, pese a que frustra, está interesado por el país y está vigilando que no se lo roben. Entonces, sea con la puya, sea con Dani, sea con Wally, sea con quien sea, el punto es que se interesen por esto, porque literalmente sus vidas y la de todos dependen de que estemos pendientes de que no hagan lo que quieran con el poder que da el Estado.
Para Eduardo Arias, las redes son una oportunidad para escuchar esas otras voces y en parte son un desafío a la creatividad de los jóvenes, porque les permite demostrar que estas generaciones también tienen cosas importantes para decir. Las redes sociales están haciendo una serie de transformaciones que también hay que mirarlas, ¿no? En perspectiva, todavía no tenemos como la perspectiva. Son un termómetro para mostrar que los jóvenes de ahora no tienen nada que envidiarle ni avergonzarse frente a ese mito de que todos los jóvenes de los 60 cambiaron el mundo. Eso también fue una minoría, los de los 60 que cambiaron el mundo, pues que comillas cambiaron el mundo, porque en realidad cambiaron algunas cosas, pero no cambiaron el mundo. Entonces me parece bien importante que se hagan estas exploraciones de qué está pasando en las redes, qué está pasando no solamente en los grandes medios de comunicación, sino que los estudiantes de periodismo y de comunicación social estén también atentos a los riesgos que se corre con las redes sociales, pero sobre todo a los grandes beneficios que le está brindando a personas que si no fuera por las redes sociales se quedarían de pronto echándoles el chiste a 3 o 4 amigos en el café, ¿no? Que también es el otro riesgo de las redes, ¿no? Que antes una persona que tenía una opinión estúpida no salía del bar de la cuadra y ahora esa opinión termina siendo tan importante en las redes sociales. Si la retuitean o se vuelve viral, termina siendo tan importante como la opinión de un premio Nobel. Pero bueno, creo que ese es un riesgo que se corre, pero el lado positivo es que las personas que tienen algo que decir no necesitan, pues les den la oportunidad de que les abran las puertas de un medio para poder decirlas. Bien sea por una necesidad de ajustarse al mercado o por la intención de aportar visiones críticas de la realidad, la presencia del humor como herramienta política en entornos como plataformas digitales y redes sociales viene masificándose. Los mismos formatos no son estáticos y cada día buscan nuevas maneras de llegar a sus públicos, promoviendo además la aparición de más propuestas que, emulando su éxito, hoy circulan en la web, fenómenos que desde la comunicación deben seguir siendo observados y analizados. Esta es una producción de Alexandra Aristizábal, Santiago Lozano, David Pérez y Daniel Hernández, en el contexto de la investigación realizada para el proyecto integrado en línea segundo semestre de 2018. Comunicación. 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 Función. Communication. Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre Territorios. género, medios, Ciudadanos. movimientos sociales y mucho más. Bienvenidos.